El canal del Congreso presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cámara Alta. En un hecho muy singular para el ámbito legislativo, confluyeron en el Senado de la República 3 propuestas unificadas para reformar al Poder Judicial. Lo excepcional en este caso es la participación de los 3 poderes de la Unión en una iniciativa que de origen partió de la Suprema Corte de Justicia. La hizo suya el Ejecutivo y en el Legislativo se le han dedicado largas y profundas sesiones, incluidos varios parlamentos abiertos, a fin de mejorar el funcionamiento de la maquinaria judicial de nuestro país. Hoy, la reforma al Poder Judicial es una realidad. Uno de los reclamos más grandes de la sociedad hacia el Estado es el acceso a la justicia y por ende el combate a la impunidad y a la corrupción dentro del mismo aparato de justicia, ya sea este local o federal. El sistema de justicia en México, compañeros, está colapsado. Lo digo con respeto para muchísima gente muy buena que está en el Poder Judicial federal, local, pero de cara al ciudadano, si tú le preguntas, oye, ¿hay justicia en México? La respuesta es no. En un acto poco común, el Poder Judicial realizó una propuesta de reforma que el Ejecutivo hizo suya para enviarla finalmente al Poder Legislativo. Es decir, pasó por los 3 poderes de la Federación y uno más. Fue revisado por la propia sociedad a través del ejercicio de Parlamento abierto. Gracias a este ejercicio republicano, se pudieron incorporar propuestas de modificación con base en el acercamiento entre los propios grupos parlamentarios, derivado del análisis y discusión de propuestas alternas y opiniones que se presentaron y vertieron en Parlamento abierto. Aprobada con 83 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones, la reforma al Poder Judicial tiene como ejes principales la consolidación de la carrera judicial, restricción a la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y magistrados, modificación al sistema de jurisprudencia, el reforzamiento de las facultades institucionales del combate a la corrupción y fortalecimiento de la Defensoría Pública. La mayoría de las y los senadores coincidimos en 2 puntos primordiales durante esta dictaminación. Primero, que a pesar de las bondades de esta propuesta redactada por el presidente de la Corte, aún subsisten varios aspectos en los que se puede mejorar. Segundo, en las comisiones dictaminadoras dimos cuenta que esta no es una reforma integral. Se trata de un paso de muchos de los que vamos a dar para lograr que nuestro sistema de justicia logre la enorme evolución que requieren las personas que se atreven valientemente a pedir justicia en nuestro país. Hoy se tenía la oportunidad de transformar el sistema y fortalecer la autonomía del Poder Judicial y se decidió repetir el pasado, la concentración del poder, debilitar el federalismo y socavar la independencia judicial. Nunca se pierde en esta reforma la visión de futuro, ni tampoco se rompe con el pacto federal y el federalismo. Estaríamos fuera de razón si eso intentáramos siendo vigilantes del pacto federal. Creo que la siguiente etapa en enero deberíamos hacer la revisión puntual de la reforma judicial. La mayoría de quienes han intervenido en la tribuna han señalado que la reforma propuesta se ha quedado corta, que lejos está de ser una reforma integral al sistema de administración de justicia del país. Quiero creer en el compromiso que expresó el coordinador de la mayoría de que realmente se abrirá la discusión de las leyes reglamentarias y se van a generar consensos con todos los grupos. En esta reforma judicial, creo yo, puedo estar equivocado,
El ciudadano está olvidado, la justicia sigue lejana. Así la temperatura de las discusiones en el Pleno de la Cámara Alta, donde la reforma al Poder Judicial se apresta para el siguiente debate, el de las leyes secundarias. Los abusos hacia los trabajadores generados a través de la figura de la subcontratación ha puesto en marcha todo un mecanismo de revisión para evitar que quienes incurren en esta práctica evadan impuestos y pagos de cuotas al IMSS e Infonavit, así como asegurar que los propios trabajadores reciban utilidades y liquidaciones conforme a la ley. Regular el tema de la subcontratación o outsourcing es uno de los pendientes importantes en la Cámara Alta. Cuando una empresa contrata personal y lo pone a disposición de otra empresa, estamos hablando de outsourcing o subcontratación, una práctica que también es conocida como tercerización y que ha cobrado auge en los últimos años, ya que subcontratar ayuda a las empresas a reducir su carga de trabajo interno, a abaratar costos y a aumentar la productividad del negocio. Aunque tiene sus beneficios, la subcontratación también ha sido utilizada para violar derechos laborales. Esta es una deformación total y en la cual ha crecido enormemente y decíamos más de 8 millones de trabajadores existen actualmente bajo este sistema de explotación. Y la evasión fiscal, bueno, nosotros habíamos calculado alrededor de 500 mil millones de pesos. En la semana pasada nos lo dijo el procurador fiscal, nos lo dijo el director del sistema de administración tributaria, nos lo dijeron el Seguro Social, pues son más de 350 mil millones de pesos. Es decir, a largo plazo, la subcontratación ilegal no favorece a los trabajadores ni a la recaudación de impuestos. Un ejemplo es que solo en 2019, 900 empresas se dedicaban a la subcontratación, pero solo un tercio de ellas estaba registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Debido a la problemática, el titular del Poder Ejecutivo impulsa personalmente una reforma a la subcontratación. Por su parte, la Cámara Alta ha tenido la iniciativa de realizar diversos ejercicios de Parlamento abierto a fin de escuchar todas las voces. Merece una reflexión exhaustiva y plural y, por supuesto, cambiar las condiciones de trabajo donde muchos trabajadores y trabajadoras están siendo explotadas. Investigadores e integrantes de la iniciativa privada advierten que eliminar la subcontratación laboral en vez de regularla también podría afectar a las empresas. Estamos muy conscientes de que esta figura ha sido utilizada y aprovechada de manera absolutamente inadecuada por algunos para efectuar actos de simulación con el propósito de evadir el pago de impuestos, contribuciones o aportaciones de seguridad social. Sin embargo, cuando esta práctica es implementada conforme a la ley, tiene el potencial de mejorar el acceso a trabajadores a oportunidades de empleo formal y a su vez impulsar la competitividad de México frente al mundo. La subcontratación, cuando se apega a la ley, no precariza el empleo. No se va a resolver de un plumazo, así como se fue construyendo en años, se va a tener que resolver en años. Pero sí tenemos que evitar, ¿no?, darle la vuelta, porque en muchas ocasiones lo que pasa es que el abuso de la figura del outsourcing genera enormes ganancias para las empresas o para los dueños o para el gran capital, en detrimento de los derechos de los trabajadores, de su antigüedad y de su seguro social, sobre todo. Para las empresas extranjeras que deciden establecer operaciones en México o bien para los nuevos empresarios mexicanos, los servicios de subcontratación constituyen un medio para dar cumplimiento a todas las disposiciones laborales y fiscales en materia de contratación de personal, disminuyendo el riesgo de incumplimientos y sanciones, sobre todo considerando la legislación tan compleja que existe en México. Volviendo a la minuta de reforma presentada por el Ejecutivo, una vez analizada y votada en la Cámara de Diputados, pasará a revisión de la Cámara Alta. La nación mexicana es única e indivisible. Así lo declara nuestra Constitución política, pero también reconoce su composición pluricultural sustentada en los pueblos indígenas.
los pueblos y comunidades indígenas desde diferentes perspectivas, social, económica, cultural, jurídica y política, son el eje rector, la causa y el destino de los trabajos de esta comisión ordinaria. El Senado de la República, a través de esta comisión, tiene la responsabilidad de dar acceso pleno a la justicia, el reconocimiento a sus autoridades representativas y a los sistemas normativos indígenas, así como respetar sus tierras y territorios. Como segundo eje, el Senado es responsable de la preservación de su riqueza natural y cultural, así como de la armonización legislativa. Finalmente, la Cámara Alta es garante del reconocimiento de sus derechos colectivos. La Comisión de Asuntos Indígenas es presidida por la senadora María Leonor Noyola Cervantes y en la secretaría la acompañan los senadores Casimiro Méndez y Francisco Javier Salazar Sáenz. Conoce al resto de los senadores que integran la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara Alta. El Tratado de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos del año de 1944 estipula que ambos países deben entregar un porcentaje de la corriente que fluye por los ríos Bravo y Colorado respectivamente. Se trata de un pacto con cerca de 80 años de antigüedad que cada ciclo integra más conflictos que complican su cumplimiento, tales como la sequía que amenazan las tierras del norte. Este es otro asunto de los cuales también se ocupa la Cámara Alta. El derecho humano al agua se encuentra reconocido en el artículo 4 de nuestra Constitución, así como en diversos tratados internacionales, por lo que el Estado mexicano debe garantizar su distribución y buen aprovechamiento. El 3 de febrero de 1944 fue firmado un tratado sobre distribución de aguas internacionales entre México y Estados Unidos. Este tratado regula el uso y aprovechamiento del agua de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana. En síntesis, el documento establece que México debe entregar a su vecino del norte casi 432 hectómetros cúbicos anuales de agua de los afluentes del río Bravo a través de las presas La Amistad en Coahuila y Falcón en Tamaulipas. En materia de aguas internacionales, concretamente en lo relativo a la cuenca del río Colorado, lamentablemente en los últimos años han predominado los intereses de los Estados Unidos de América, en detrimento de nuestra soberanía nacional. Esta situación adversa ha ocasionado afectaciones graves a los productores agrícolas y pobladores. El acuerdo especifica que la entrega de agua a los Estados Unidos se realiza por ciclos de 5 años. Y en caso de sequía extraordinaria, los faltantes se repondrán en el siguiente ciclo. Si bien el gobierno federal debe cumplir con las obligaciones establecidas en dicho tratado, también debe contemplar las condiciones de los productores agrícolas de la zona, ya que dependen de la distribución de agua que se almacena en las presas para abastecer sus sistemas de riego y llevar a buen término sus cosechas. Los daños y perjuicios ocasionados a los productores y núcleos de población inciden de manera inmediata y directa en la economía tanto familiar como regional y en el medio ambiente, impactando el área natural protegida del delta del río Colorado y Alto Golfo de California. Por ello, desde el Senado se hace un exhorto a la Comisión Nacional del Agua para que se garantice el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Tratado de 1944 sin mermar el abasto de agua que requieren los productores agrícolas para continuar con sus actividades. Hace algunos años, celebrábamos en las escuelas el Día de la Raza en reconocimiento al descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. En la famosa ceremonia cívica se hacía alusión al periplo de las 3 carabelas y al famoso grito de tierra a la vista. En pleno desconocimiento, pero no con mala intención, los maestros nos hablaban del tremendo hallazgo de Cristóbal Colón y en el mejor de los casos nos explicaban que se llamó indios a los nativos de este continente debido a la falsa idea del navegante de haber llegado a la India. Desafortunadamente, aquel apelativo trascendió siglos y su connotación se transformó en un adjetivo que hasta la fecha no nos lo podemos quitar de encima, con todo y su carga discriminatoria.
En un intento por darle la vuelta a esa historia, la Cámara Alta aprobó por unanimidad declarar el 12 de octubre como el Día de la Nación Pluricultural, con el objetivo de motivar el conocimiento, reconocimiento, valoración y promoción de la riqueza multicultural, pluriétnica y multilingüe que caracteriza a México. Aunque en el artículo 2 de la Constitución se señala que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, el dictamen ayudará a preservar la riqueza cultural, étnica y lingüística que conforman nuestra identidad y a eliminar toda forma de exclusión. El siguiente 12 de octubre corresponderá a las Secretarías de Gobernación y Educación Pública, así como al Instituto de los Pueblos Indígenas y el Instituto de las Lenguas Indígenas, organizar, convocar y coordinar la participación ciudadana para la conmemoración relacionada con el Día de la Nación Pluricultural. Benito Pablo Juárez García nació en equinoccio de primavera, el 21 de marzo de 1806 en el pueblo de San Pablo Guilatao, Oaxaca. Tras una breve estancia en la Escuela de Primeras Letras y el Seminario Pontífice de la Santa Cruz, Benito ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde estudió Derecho. Abogado desde 1834, regidor, juez de primera instancia y magistrado interino, Juárez fue labrando su destino en Oaxaca entre pronunciamientos y azonados militares muy de la época. Para 1843 se casó con Margarita Eustaquia Maza Parada, una jovencita de apenas 17 años con quien procreó 12 hijos, 5 de los cuales fallecieron. Juárez ocupó interinamente el gobierno de Oaxaca en 1847 y fue reelecto por 2 periodos más. Al término de su gestión, intentó retirarse a la vida privada, pero en realidad solo pasó a engrosar la lista de perseguidos por la reacción santanista, motivo que lo obligó a refugiarse en Nueva Orleans, donde se encontró con el resto de los miembros de una generación brillante, la generación de la Reforma. Junto con Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, Filomeno Mata y Guillermo Prieto, Juárez no solo consolidó el plan de Ayutla para derrocar a Santana, sino que comenzó a delinear los cimientos de la patria que quería para sus hijos. Como ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, Benito promulgó la llamada Ley Juárez, que buscaba eliminar todos los tribunales especiales, es decir, la eliminación de los fueros. A dicha norma le siguieron la Ley La Fragua sobre la libertad de imprenta y la Ley Lerdo sobre la desamortización de los bienes eclesiásticos, mismas que iban a formar la columna de la Constitución de 1857 y la simiente de la Guerra de Reforma. Como presidente de la República es bien conocido el periplo de Juárez, quien el 31 de mayo de 1862 y ante el asedio de los conservadores y los franceses, rindió honores a la bandera en Palacio Nacional, la arrió y juró regresar a izarla, y así ocurrió tras la derrota de la reacción mexicana y el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. En 1871, Juárez es reelecto presidente por tercera vez, y entonces la prensa de la época dejó de verlo como héroe y se le fue a la yugular como se aprecia en los cartones de aquellos años. Furtiva en Palacio Nacional, la muerte arrebató la vida del presidente Juárez el 18 de julio de 1872. En aquel espacio aún quedan constancias, varias, de su digna austeridad, de su filiación masona y del cariño profesado por su esposa a aquel hombre recto e insobornable. Grande entre una generación de imprescindibles, Benito Juárez García trazó la patria que hoy somos, razón suficiente para que su nombre despunte con letras de oro en el muro de honor del Congreso de la Unión. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín se presenta en redes sociales como apasionado yucateco, cinéfilo y águila a morir. Por lo que respecta a la primera parte, nadie que haya pisado la tierra del Mayab puede negar que esta pasión es legítima, pues como reza la leyenda, el señor Itzamná decidió crear una tierra que fuera tan hermosa que todo aquel que la conociera quisiera vivir allí enamorado de su belleza.
Abogado con posgrado en Derecho Parlamentario, el senador Ramírez Marín nació en La Blanca, Mérida en 1961 y a ella vuelve cada semana, como dice él mismo, para recargar pilas. Pero sobre todo, vuelve a la tierra que representa con su gente y sus amigos, a veces para escucharlos y saber de sus necesidades, y otras para rendir cuentas respecto a su trabajo legislativo, mucho en retribución al apoyo que recibió en campaña y que hoy lo tiene ocupando una curul en la Cámara Alta por mayoría relativa. Allá en la tierra del Faisán se le ve seguido recorriendo colonias populares, visitando a pequeños empresarios y, como no, hasta participando en la celebración del récord Guinness de la rosca de Reyes más grande. Como vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, el senador Ramírez Marín no participa oficialmente en el trabajo de comisiones, pero su espíritu conciliador y experiencia en temas relativos al sector agrario, hacienda y administración pública lo convierten en un referente de su grupo parlamentario y del partido del cual es miembro activo desde 1979. De vuelta a las pasiones y aficiones del senador Ramírez Marín, el cinéfilo que lleva adentro revela en redes sociales su simpatía por Batman, pero no dice gran cosa sobre qué lado de la fuerza es su favorito. Sin embargo, al declararse águila a morir, deja abierto el panorama para que cada quien saque sus propias conclusiones. Senador Jorge Carlos Ramírez Marín. La industria 4.0, también llamada industria inteligente, es aquella que apunta sus proyectos e inversiones a la consolidación de la tecnología digital, la automatización e inteligencia operacional. Dar los primeros pasos en esa dirección en las distintas regiones industriales del país significa aprovechar otra de las ventajas que trae consigo el TEMEC. Por ello, en el Senado se promovió un exhorto para que la Secretaría de Economía implemente programas urgentes de capacitación en materia de Industria 4.0. Nuestra forma de vivir ha cambiado. Todo lo que nos rodea está conectado. Personas, datos, máquinas. Y ahora ese salto lo ha dado también la industria. Un nuevo concepto que implica innovadoras formas de fabricar es la Industria 4.0, o también llamada la Cuarta Revolución Industrial. Una oportunidad para que los sectores productivos hagan uso de la información y optimicen sus procesos. Pero, ¿por qué se le llama la Cuarta Revolución Industrial? 3 han sido las revoluciones tecnológicas que definieron nuestro mundo. La primera con la máquina de vapor, la segunda con la fábrica de producción en masa y la electricidad, la tercera con el Internet y la producción automatizada, y la cuarta con los sistemas ciberfísicos y el Internet del todo. El Internet del todo se refiere a una conexión de personas, procesos, datos y cosas. Todo ello interconectado a través de redes donde la información obtenida se convierte en inteligencia para tomar mejores decisiones basándose en 3 pilares: innovación, eficiencia y productividad. Y no es ciencia ficción, es una realidad. Por ello, subirse al tren de la Industria 4.0 en la que estamos inmersos ya no es una opción, sino una obligación para cualquier compañía, pues permite automatizar los sistemas de producción y mantenerlos interconectados para fabricar de manera más inteligente. Una tendencia que día a día está siendo usada por las más grandes empresas internacionales. Esto no significa que la tecnología vaya a reemplazar al personal que labora en la industria, sino que busca generar una sinergia colaborativa entre el factor humano y las plataformas digitales y de información para obtener mejores resultados en términos de calidad, seguridad y costos. Por ello, el Senado de la República promueve iniciativas que permitirán el crecimiento y la inversión en regiones industriales del país. Ejemplo de ello es San Luis Potosí, donde se busca implementar programas permanentes de capacitación para la especialización de mano de obra calificada que impulsará el crecimiento en ese sector. De esta forma, la digitalización de los procesos productivos en las fábricas se hará de forma más ágil y eficiente. La Industria 4.0 ha llegado y México está obligado a mantenerse a la vanguardia.
Con la promulgación de la Constitución de 1824, surgió la esperanza de que terminaba una etapa de confusión y que sobrevendría una época promisoria de prosperidad y gloria. Desafortunadamente ocurrió todo lo contrario, pues el siguiente periodo, casi siempre presidido por Antonio López de Santana, significó una era de violencia, caos y anarquía. La pugna entre centralistas y federalistas consumió más de medio siglo y en este ínter se generaron dos proyectos de constitución de clara tendencia centralista. La Constitución de las 7 leyes se promulgó en su totalidad el 6 de diciembre de 1836 y permitió que los conservadores y la Iglesia restituyeran sus privilegios y riquezas amenazadas por la época reformista de don Valentín Gómez Farías. En concreto, las 7 leyes suprimían la denominación y la estructura de los estados con todo y sus legislaturas, dividiéndose el territorio nacional en departamentos, y para su gobierno habría gobernadores y juntas departamentales, regidos todos por un exótico supremo poder conservador. Una de las consecuencias más dolorosas de las 7 leyes fue la ruptura del Pacto Federal, ocasión que aprovecharon los tejanos para comenzar a fraguar su separación. En medio de todo este desorden, otra tragedia se cernió sobre la joven república con la primera intervención francesa, también llamada Guerra de los Pasteles. Ante la necesidad de restarle atribuciones al supremo poder conservador, surgió la premura de crear un nuevo Congreso Constituyente, mismo que vio la luz bajo el auspicio de las Bases de Tacubaya. El 6 de enero de 1843 quedó instalada formalmente la Junta Nacional Legislativa, que creó el nuevo ordenamiento constitucional conocido como Bases Orgánicas de 1843. Destacan dichas bases la reiteración de la independencia de la nación y la organización en república centralista. Conservó la división territorial y sobre todo suprimió el supremo poder conservador. De esta forma llegamos al final de esta emisión de Cámara Alta, pero los invito a que nos acompañen en la próxima entrega de este programa, en la cual tendremos el detalle de aquello que analizan y discuten las senadoras y senadores que nos representan en el Congreso. Sugerencias y comentarios, por favor, en los medios de contacto que justo ahora aparecen en pantalla. Soy Paulina Usigli. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó